Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Muchísimas gracias por estar de nuevo con nosotros en plataforma a través de Canal TVX y a través de las plataformas en redes sociales también en el canal de YouTube Informa TVX. Muchas gracias, un fuerte abrazo hasta donde sea que se encuentren, fuera o dentro de nuestro país. Esta semana está marcada por cosas muy interesantes, pero desde la semana pasada venimos platicando de cosas muy bonitas, buenas noticias para nuestro país. Hoy vamos a alegrarnos y ya vamos a compartir con ustedes la alegría por la noticia que llega desde el Vaticano de la inminente beatificación de Rutilio Grande, Manuel Solórzano y Nelson Rutilio Lemus. Este no es un programa religioso, pero nos aprovechamos de la total libertad que nos da Canal TVX para poner en esta mesa los temas que para nosotros son importantes y estamos muy conscientes, todos los que nos sentamos de lunes a viernes en esta mesa, de la enorme responsabilidad que tenemos de comunicar cosas que contribuyan a generar una opinión y que vayan despertando el interés por los temas de nuestro país. Y creo que este tema es oportuno pensarlo porque estamos en un año de gran trascendencia para la Iglesia Católica. Pero más allá de las fronteras religiosas o de la fe que profesemos, hay que reconocer que hay personajes en la historia de nuestro país que jugaron un papel importante. Nuestro santo, San Óscar Arnulfo Romero, es uno de ellos. Rutilio Grande también. El martes en este programa, el maestro Dagoberto Gutiérrez decía que Monseñor es el mejor de todos nosotros. Monseñor Romero es el mejor de todos nosotros y Rutilio es uno de los mejores de todos nosotros. Creo que esa es una figura muy bonita. Este es un año de mucha relevancia, insisto, para la Iglesia. Es un año jubilar para reflexionar sobre el martirio. Se cumplen el 12 de marzo, se cumplen 43 años del martirio de Rutilio, de Manuel y de Nelson Rutilio. El 24 de marzo se cumplen 40 años del martirio de Monseñor Óscar Arnulfo Romero. Y en junio, el 14 de junio, se cumplen también 40 años del martirio de Fray Cosme Spesotto. Es decir, que para la Iglesia significa la oportunidad para reflexionar sobre estos liderazgos que se comprometieron con las luchas del pueblo y que empujaron al pueblo hacia la transformación de la sociedad, pensando en que el reino de Dios hay que acercarlo a la tierra y que se puede hacer desde la Iglesia un gran trabajo por las transformaciones de nuestro país. Y eso valga reiterarlo ahora mismo. Creo que en los últimos años hemos visto a una Iglesia católica muy vinculada a las luchas del pueblo y eso es altamente positivo. El papado de Francisco le imprimió a la Iglesia una dinámica diferente, una dinámica de mayor cercanía con la transformación del mundo, pensando en temas elementales como el tema del medio ambiente, por ejemplo. La encíclica Laudato Si del Papa Francisco es un fuerte llamado de atención que exige mayor compromiso de parte de la Iglesia en el cuidado de la casa común, la casa de todos. No podemos nosotros, si nos consideramos parte de la Iglesia, también hacernos los desentendidos ante un llamado de atención tan importante que nos lleva a pensar, bueno, y en el caso de El Salvador, por ejemplo, la Iglesia, ¿qué está haciendo respecto del tema de agua, respecto del tema medioambiental, etcétera, ¿no? Entonces, valga decir que la Iglesia, bueno, vista como institución, tiene sus tareas, pero en esencia la Iglesia es el pueblo de Dios. Y el anuncio que viene desde el Vaticano sobre Rutilio Grande, pues nos hace pensar en esto. La beatificación de Rutilio sí es un hito, es un hecho histórico muy importante para nosotros, pero junto a Rutilio se reconoce el martirio de dos laicos, es decir, de dos personas no consagradas, y esto también como símbolo importante para la Iglesia no debemos pasarlo por alto. El papel que tienen los laicos en la vida de la Iglesia, quienes alimentan a las comunidades, quienes son el respaldo de la Iglesia institución, quienes son la razón de ser más bien de la Iglesia como institución,
es esto que llamamos laico? Bueno, es el pueblo de Dios, los no consagrados. Justo antes de iniciar este programa me repasaba el Sermón de Apopa. Es esta homilía del Padre Grande el 13 de febrero de 1977 en la misa en la comunidad de Apopa de la parroquia de Aguilares, en respuesta al hostigamiento y a la expulsión del país del sacerdote jesuita Mario Bernal por parte del gobierno salvadoreño. En aquel contexto en el que la Iglesia, entre más se acercaba a las luchas de la gente, más era catalogada como comunista, como una iglesia subversiva. Y aunque comprendo que muchos de los que nos ven en este programa no profesan la fe católica, y como dijo Monseñor Romero en alguna ocasión, está muy bien que quienes nos ven, que quienes nos escuchan, no comprendan la fe como nosotros la comprendemos desde el catolicismo. Bueno, eso es parte del pluralismo que debe caracterizar a toda sociedad y que caracteriza a toda sociedad. Entonces, Monseñor Rutilio, todos los mártires que esta iglesia le ha entregado a este país, nos hacen ese llamado a involucrarnos más en los problemas de nuestro país. Y así como hemos visto a la iglesia empujar la aprobación de una ley contra la minería metálica que terminó aprobándose en la Asamblea Legislativa, y como hemos visto también una iglesia muy activa en el tema de la ley de aguas, en el tema de pensiones, así tenemos que ir rescatando también este ejemplo de la iglesia y de la conferencia episcopal para emprender las luchas en nuestro territorio parroquial también. Los sacerdotes que tienen a cargo las parroquias también deben seguir estos ejemplos. Es que el Papa, con la canonización de Monseñor Romero y con la beatificación de Rutilio, lo que les está diciendo a los consagrados es: vean en Rutilio y vean en Romero a un ejemplo de pastor. En este sermón de Apopa, Rutilio Grande dice: nosotros somos los ministros, desde el Papa hasta el padre de la parroquia más pequeña, somos ministros. Y dice Rutilio, ministro significa servir al pueblo de Dios, estar ahí para ponerse al servicio. Este liderazgo religioso también le da un ejemplo a los liderazgos políticos. Recuerdo que en una ocasión el presidente Bukele dijo que en algún momento íbamos a construir una sociedad como la que Monseñor Romero soñó. Lo publicó en un aniversario de Monseñor Romero. Y el presidente Bukele también tiene allí en Casa Presidencial la imagen de Monseñor, que yo estoy seguro que le recuerda a estos grandes compromisos, ¿no? De trabajar por la justicia y de construir, como dijo Monseñor Romero, una sociedad según el corazón de Dios. ¿Y qué significa esto? Una sociedad en la que nos comprendamos como hermanos, en la que entendamos que el pluralismo va a ser parte de la vida de la sociedad, donde no tratemos de imponer a los demás nuestra opinión, donde no tratemos de atropellar a los demás, y donde, valga decirlo también en el caso de Rutilio, reiteremos el compromiso que se adquirió con los acuerdos de paz de no vincular a los militares en los temas políticos de nuestro país. Es que esa es una gran lección también. Cada vez que los militares se meten en la vida política de los países, las cosas no terminan bien. Por eso lo del 9 de febrero es tan grave, porque a la vez que el presidente celebra la beatificación de Rutilio, como lo hizo en sus redes sociales, incluso contó que el Papa ya le había dicho hace 5 años que esperáramos la beatificación de Rutilio, así como el gobierno en un comunicado se alegra por esta beatificación, también el presidente puede comenzar a dar muestras de que este país busca la verdad y que el gobierno está dispuesto a ayudar, si como comandante de las Fuerzas Armadas también facilita toda la información que está en poder de las Fuerzas Armadas. Es que no podemos solamente alegrarnos con un comunicado y en la práctica desdecir lo que con ese comunicado intentamos presentarle a la población. Así es que para la Iglesia en general, para el pueblo, estas son buenas noticias. Es este año jubilar, la Iglesia invita a reflexionar sobre el martirio de estos grandes hombres y a comprometernos cada vez más con la transformación de nuestro país. Y recomiendo el libro del doctor Álvaro Artiga, Una sociedad según el corazón de Dios, en el que se recoge el pensamiento de Monseñor Romero y se plantean 10 principios que nos pueden ayudar a construir esa sociedad
mejor. Una sociedad según el corazón de Dios, dijo Monseñor Romero, y en otra ocasión Rutilio dijo, una sociedad según el plan de Dios. Bueno, traigamos el análisis a la actualidad. ¿Qué significa construir una sociedad según el corazón de Dios? Significa superar, como última instancia, digamos, hay que plantearnos superar esta injusticia social en la que vivimos, este pecado estructural. Y eso parte de la comprensión de que nuestro país ha sido diseñado para beneficio de unos pocos y que los gobiernos que han estado al frente del Ejecutivo, los presidentes que han estado al frente del Ejecutivo, han sido funcionales a ese diseño de país que no se corresponde con los anhelos de este pueblo tan sufrido. ¿Cuántas décadas, cuántos siglos de sufrimiento están acumulados? Eso es lo que se expresa también a través de las redes sociales. Aquí hemos hecho el llamado a la calma, a ver las cosas con más serenidad y a evitar todo discurso de odio, pero comprendemos evidentemente ese rechazo a la forma tradicional de gobernar, esa forma que ha estado alejada de la realidad de la gente. Pero hay cosas muy elementales que se tienen que comenzar a hacer ya y que el presidente de la República adquirió como compromiso en la campaña. Por ejemplo, revisando los datos que presenta en el último informe de Derechos Humanos el IDUCA, que lo tengo aquí, que yo creo que está en una versión digital en el sitio web de la UCA. Este es el informe de Derechos Humanos 2019. Hay que revisarlo porque la UCA ahí presenta por lo menos una mirada, digamos, que nos puede ayudar a explicar el momento en el que estamos. En la página 26 sobre los derechos económicos, sociales y culturales se reitera que buena parte de la población sigue teniendo dificultades a la hora de garantizarse sus derechos de educación, salud, vivienda y el acceso a un empleo formal. Esos son los grandes temas de fondo. Que el tema de seguridad es importante, por supuesto, es que eso ni siquiera lo ponemos en discusión. Pero la pregunta reiterada que hemos hecho es, ¿acaso el endeudamiento es la única forma de hacer llegar dinero a las arcas del Estado y financiar los planes, ya sea de seguridad, en materia de educación, en materia de salud? Porque eso es lo único que pensamos, en endeudarnos. Y a mí no me parece tan cool endeudarnos mientras seguimos perdonando la evasión de impuestos. A mí me parece un despropósito eso. Revisando los datos que el ICEFI comparte, por ejemplo, cada año en nuestro país en materia de evasión del IVA, el país pierde 500 millones. Otros 500 millones por evasión en el impuesto de la renta. Y cerca de 750 millones por lo que se conoce como las exenciones fiscales, el dinero que, digamos, por ley se le perdona a las empresas, es decir, de los impuestos que no pagan las empresas y que no están cometiendo ningún delito las empresas, porque se ha establecido por ley, en la ley de zonas francas, en la ley de servicios internacionales, en la ley de turismo, incluso, ya estamos avalando que por ley unas empresas no paguen los impuestos. Entonces hay que repensar en esto, cómo se construye una sociedad según el corazón de Dios, una sociedad como la que soñó Monseñor Romero, como la que soñó Rutilio, una sociedad como la que soñaron estos mártires y por la que dieron la vida. Creo que se construye poniendo en la mesa de discusión estos temas. Es que no podemos seguir endeudando el país. Las últimas cifras revelan que nosotros ya debemos, de cada $100 que produce el país, debemos $72. Tenemos el nivel de endeudamiento más grande de la región centroamericana. Y parece que eso ni a este gobierno ni a los gobiernos anteriores les ponía los pelos de punta. Seguimos pensando que el único mecanismo para traer dinero a las arcas del Estado es el endeudamiento. Y por eso el pleito por los 109 millones y por otros créditos que se están solicitando. Y tenemos que insistir, bueno, no digo que el tema de seguridad no sea importante, es que no estamos diciendo eso. Estamos pensando en que en el fondo de la cuestión está esto que Monseñor llamó la raíz de todos los males. Y que alguien en un comentario en el último programa nos dijo, esta frase de la raíz de todos los males, esa del amor al dinero, es una frase bíblica, es cierto. Monseñor decía, también el pecado estructural que vivimos
se explica por eso, ¿no? Por la avaricia de unos pocos, por la intención de acaparar el dinero y un Estado que no responde a las necesidades de la gente. Así es que yo creo que este es un momento propicio para interpelar, digamos, como ciudadanos a quienes están al frente del Ejecutivo. Y no se vale aquel cuento de que, ¿por qué antes no lo decían? Lo hemos venido diciendo, muchas personas lo hemos venido diciendo en los últimos años. No a través de este espacio, porque en este espacio apenas nos estamos estrenando, pero desde donde hemos estado hemos insistido en que hay que ir a la raíz de los problemas. Mientras eso no ocurra, vamos a seguir provocando que los problemas continúen. Así es que, digo, para pensar en este año jubilar sobre el martirio de Monseñor, de Rutilio, de Fray Cosme Espessoto y de todos los mártires de la Iglesia, también quienes dicen tener una cercanía, una vinculación con la Iglesia, deberían estar exigiendo esto, deberíamos estar exigiendo mayores niveles de justicia social, pero seguimos distrayéndonos con cascaritas. El gobierno ahora mismo está pautando millones de dólares en un spot en radio y televisión, en una cuña radial que dura cerca de 3, 4 minutos. Claro, uno entiende que es como un manejo de crisis, ¿no? Un manejo de crisis de imagen. Lo del 9 de febrero impactó en la comunidad internacional, pero también impactó en la interna salvadoreña. Y el gobierno tuvo que salir con esta campaña muy fuerte en radio y televisión, en redes sociales, etcétera, para limpiarse un poco el rostro. Tantos millones de dólares en materia de publicidad. Si las cosas no se hicieran de manera precipitada como se hicieron el 9 de febrero, o si no se hicieran de esa manera tan arrebatada, no tendríamos que estar gastando tanto dinero en materia de publicidad, porque al final es dinero de la gente también, el dinero que va a parar a las televisoras y a las radios, para limpiar la imagen de un gobierno que, insisto, está con un serio problema de imagen después del 9F. Eso creo que no podemos decirlo de otra manera, las cosas así son. Y ya para cerrar, ¿cómo se obtienen los datos a través de los cuales nos enteramos cómo está el país? La maquinaria de recolección de datos o de levantamiento de datos, dígase los censos, las encuestas, siempre son o deben ser del Estado, ¿no? Para medir la pobreza, bueno, vamos a ver qué herramienta utilizamos. Siempre es el Estado el que tiene que estar verificando, haciendo un diagnóstico de esto. Pero lamentablemente el gobierno no ha sido del todo transparente y hay manejos muy oscuros en algunos temas y que da la impresión de que, bueno, no se va a poder confiar tanto en la encuesta de hogares de propósitos múltiples que este gobierno haga si se atiende más a un afán por mantener la buena imagen del gobierno más que responder a las verdaderas necesidades de la gente, porque estos levantamientos de datos deben hacerse de forma técnica, pero si estas instituciones que son técnicas no tienen esa visión y se piensa más como una posibilidad de mantener una buena imagen del gobierno, vamos a tener serios problemas porque no nos vamos a dar cuenta de en qué país vivimos. No nos vamos a dar cuenta de los niveles de pobreza, de, por ejemplo, las últimas encuestas de hogares de propósitos múltiples ya implementaron una modalidad que es la de la medición multidimensional de la pobreza. Ya no solo se fija en el nivel de ingresos y gastos de las familias, sino en el acceso a otros derechos. ¿Cómo estamos en eso? Bueno, lo vamos a ir descubriendo, pero hay que ir pensando en que la sociedad se construye cuando se piensa en mayores niveles de justicia social. Y en esto todos tenemos una tarea, como dijo Rutilio, ya para terminar, en esto cada quien tiene su taburete, cada quien tiene su puesto y cada quien tiene su misión. Un abrazo para todos.